Hola, ¿qué tal estás? El monasterio benedictino de Montserrat cumple 1000 años. Esos son más de 360.000 amaneceres. Tiempo más que de sobra para haber presenciado periodos enteros de la historia local con sus correspondientes idas y venidas de poder mundano. Esta semana Vida Nueva conversa con el subprior del monasterio, Bernat Juliol, a propósito de la fecha tan destacada. Solo un pequeño puñado de edificaciones en el mundo siguen habitadas pasados los 500 años. Menos aún después de un milenio. Y si tomamos en cuenta el impacto activo y positivo en el entorno por parte de quienes ocupan el lugar, probablemente nos quedemos con un número que podamos contar con los dedos de una mano. Hoy vamos a hablar del ayer, del hoy y quizás también del mañana en relación al monasterio de Montserrat. Pero no solo de eso. Estoy seguro de que podremos echar un vistazo transversal que nos permita conocer detalles de la realidad que suelen pasar desapercibidos. Veamos hasta dónde podemos llegar. Soy José Antonio y te doy la bienvenida al 191º episodio. El podcast de Vida Nueva. Si en el episodio de la semana pasada comenzábamos con un contexto apacible frente a la orilla de una playa contemplando el amanecer, hoy tenemos que cambiar de aires. Nada de lo que hoy podamos decir aquí se podría entender sin los acontecimientos violentos que tuvieron lugar hacia finales de febrero del año 1003. La historiografía de la época deja muchas lagunas por rellenar, pero queda claro que en aquel momento se produjo la conocida como Batalla de Albesa. En esa localidad de Lleida, en Albesa, una ofensiva catalana arremetió contra fuerzas musulmanas. Para nuestro contexto no nos importa demasiado quién se alzó con la victoria ni tampoco la represalia que este hecho desató por parte de la capital del califato en Córdoba. Lo que sí tiene relevancia es que durante la batalla de Albesa falleció el obispo Berenguer, hijo del conde Oliba Cabreta. El conde Cabreta gobernó varias zonas de la región y abdicó en el año 988 para ingresar en la abadía de Montecassino, que fue el primer monasterio fundado por San Benito y el mismo que dio origen a la orden benedictina. De los 4 hijos del conde, 3 se iban a hacer cargo de los condados y un cuarto, Berenguer, se encargaría de los asuntos familiares desde el obispado de Elna. Pero sucede que el obispo Berenguer fallece en la batalla de Albesa, de manera que los intereses de la familia para ver representada su influencia en la jerarquía eclesiástica se truncan. Y de una u otra manera ese acontecimiento provocó que otro de los hijos, llamado Oliba como su padre, renunciase a su título condal y entrase a vivir en el monasterio de Ripoll, llegando a ser abad en el año 1008, unos 5 años más tarde. También fue abad de Cuixà y en el 1018 fue nombrado obispo de Vic. Bien, pues resulta que varios años más tarde, en el 1025, funda el monasterio de Montserrat. Por esa misma razón resultaba relevante comenzar el episodio hablando de la batalla de Albesa. Si el obispo Berenguer no hubiera fallecido, teniendo en cuenta el comportamiento propio de la época, es poco probable que Oliba hubiese renunciado a su título condal y por tanto la fundación del monasterio no se hubiera producido. Así, el subprior Bernat Juliol no habría podido compartir lo siguiente con Vida Nueva a propósito del aniversario número 1000 de Montserrat. Para nosotros primero de todo es un motivo de ilusión, ¿no? de ilusión porque no somos mejores que generaciones pasadas, pero hemos tenido la suerte de que nos ha tocado vivir en este momento de la historia en que podemos celebrar el milenario, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es un motivo de ilusión, en primer lugar. En segundo lugar, es un motivo para dar gracias por estos 1000 años, por estos 10 siglos de historia de Montserrat y todo lo que se ha hecho en Montserrat durante estos 1000 años, ¿no?
Y también es un motivo para lo que decíamos hace un momento, ¿no? Para mirar hacia adelante, ¿no? Nosotros siempre nos hemos planteado el milenario no como un punto de llegada, sino como un nuevo punto de partida, ¿no? Está muy bien llegar aquí, está muy bien mirar hacia el pasado, está muy bien dar gracias por el pasado, pero también esto es un relanzamiento hacia el futuro, ¿no? Y no perdiendo nunca lo que celebramos y no perdiendo nunca lo que Montserrat es, que es un monasterio benedictino. Podríamos sintetizar en 3 puntos lo que implica ser un monasterio benedictino. Un marcado cristocentrismo, la vida en común y la acogida a quienes se acercan al monasterio. Y siempre resulta la mar de curioso echar un vistazo al origen de la palabra monasterio y monje, que se derivan del griego monajos, cuyo significado es solitario. Es decir, el origen del monje es la persona solitaria que comparte la vida con otra gente solitaria para hacer efectiva esa soledad. En cualquier caso, el primer monje documentado de la historia de la Iglesia aparece en un papiro egipcio del año 324, donde un tal Isidoro había sido atacado con violencia y habría fallecido de no haber recibido la ayuda del diácono Antoninus y el monje Isaac. Se cuenta en un relato que data de la misma época en la que la forma de vivir de San Antonio estaba atrayendo a visitantes y seguidores hasta un monte al este de Egipto. No lo comento solo como anécdota histórica, sino porque la mención de Isaac específicamente como monje, distinguiéndolo de Antoninus como diácono, implica que los renunciadores, es decir, quienes dejaban todo para seguir a Jesús según un estilo concreto, no fue un invento tardío en la Iglesia, sino que era algo reconocido desde los comienzos como distinto de sacerdotes y diáconos, ya fueran estos últimos hombres o mujeres. Así que los monjes benedictinos que viven en la abadía de Montserrat son herederos de una tradición milenaria en lo que respecta a su comunidad concreta y mucho más antiguas si nos atenemos a una forma de vivir que renuncia a la propuesta social mayoritaria. La esencia que se guarda yo creo que es la más importante. O sea, cambian las formas y cambian, digamos, el envoltorio que hay alrededor. Aquí está la gracia de mantener la identidad, ¿no? Porque si cambiamos nuestra identidad nos perdemos, está claro, seremos otra cosa. Lo importante, que es lo que estamos celebrando con los milenarios, es la fundación de una comunidad de un cenobio benedictino, ¿no? Es decir, lo que dice la regla de San Benito, un grupo de personas que Dios las ha llamado para vivir en comunidad y buscar a Dios a través de la oración, a través de la comunidad, a través del trabajo. Que el lema del milenario es este lema, digamos, tan curioso, o que a priori parece tan curioso, que no deja de ser aquello que se ha vivido en la tradición benedictina en 1600, 1400 años, aquello que se ha vivido en Montserrat en 1000 años, pues cómo lo podemos proponer a la sociedad. O sea, cómo proponer a la sociedad los valores benedictinos que han servido para la vida benedicta, pero que también pueden servir para todas aquellas personas cristianas e incluso, yo diría, no creyentes, ¿no? El lema al que hace referencia Bernat Juliol es Ora, lege, labora, reggete ipsum in communitate. Reza, lee, trabaja, guíate a ti mismo en comunidad. Del ora, del reza, de tener esta relación personal con Dios, que es el fundamento de nuestra vida, que es lo que la comunidad te enseña, ¿no? El lege, la cultura, toda la tradición cultural que en los monasterios se trabaja y también en Montserrat, pero va mucho más allá de lo que es cultura, ¿no? En un sentido muy superficial, sino cultura como la cultura que nos ayuda a crecer como personas. Lo elabora son, digamos, los dos esenciales de la regla, ¿no? El trabajo en el sentido de trabajo bien hecho, de esfuerzo. Quizá una cosa que se ha perdido en nuestro mundo contemporáneo es que las cosas importantes de la vida cuestan, ¿no? Y tienes que esforzarte para conseguirlos, ¿no? También cuando conviertes el trabajo en una forma de alabanza, cuando conviertes el trabajo también en una forma de rezo, de oración a Dios, el trabajo te transforma en otra cosa mucho más allá del simple trabajo que estás haciendo, ¿no?
pues esto, el regite ipsum, ¿no? Que quizás es el que llama más la atención, ¿eh? Es conócete a ti mismo. Ya no solo el conócete a ti mismo de la tradición filosófica que heredaron los primeros monjes, sino el gobiérnate a ti mismo. Es un paso más, ¿no? Conócete y gobiérnate a ti mismo. Que en el fondo es una manera de decir, vive libremente de acuerdo con unos principios. O sea, no seas esclavo de lo que te ata a la tierra, por decirlo de alguna manera, sino que sé libre de vivir de acuerdo con unos principios, que evidentemente los principios son los del Evangelio. El lema es el in communitate, ¿no? Todo esto solo tiene sentido si lo vivimos en comunidad. El cristianismo, la vida cristiana, solo tiene sentido si la compartimos con los otros, si la vivimos conjuntamente con los otros, ¿no? Y de hecho solo en la comunidad se puede poner en práctica el mandamiento más importante que Cristo nos dio, ¿no? El amaros los unos a los otros tal como yo os he amado, ¿no? Si no es en comunidad, esto no tiene ningún sentido. La abadía de Montserrat llega a su 1000º cumpleaños en medio de una profunda crisis eclesial que no es más que un eco de la crisis de mayor envergadura que padece el mundo entero. Lo curioso de este asunto es que, de hecho, el propio nacimiento del monasterio también está ligado a una situación similar de crisis. Hemos dicho al comienzo que el hermano del abad Oliba fue el obispo Berenguer, y que éste falleció en la batalla de Albesa, que ambos eran hijos de un conde y que tenían prominentes conexiones sociales con la nobleza de la época. Hacia el año 1000, algunos monasterios benedictinos se llegaron a posicionar como piezas clave de la estructura feudal, llegando incluso a proporcionar caballeros a los ejércitos de algunos reyes. El medievalista Norman Cantor decía que en esa época los monasterios benedictinos entraron en crisis por varios motivos. Algunos monasterios, como el de Cluny, habían acumulado una considerable cantidad de riqueza y parecían haber traicionado la visión de un monacato desde la pobreza material. Por otra parte, aparecieron al norte de Italia algunas tendencias ascéticas que rechazaban la vida cómoda en los monasterios tradicionales, culminando en procesos vitales como el de San Francisco de Asís. También emergió otra rama benedictina que fue ganando fuerza y que estaba encabezada por los cistercienses. Además, hasta el siglo XI, los monasterios habían sido los principales centros de educación en Europa, pero eso fue cada vez a menos con el auge de escuelas catedralicias y la creación de universidades. Por último, los reyes comenzaron a elegir como personal administrativo a laicos y clérigos seculares, algo que hasta ese momento había sido dominado por monjes. Es en medio de tal crisis monacal que el abad Oliba y otros monjes fundan la abadía de Montserrat. 1000 años después, su comunidad sigue presente en un contexto igualmente complicado. Faltan vocaciones para la vida contemplativa, el cristianismo está siendo desplazado y olvidado, entre otras cosas, por el auge de la nueva religión del ultracapitalismo, cuya vivencia además propicia la pérdida de espacios de silencio y diálogo interior, etc. Cada momento tiene sus cosas, sus retos, sus cosas buenas, sus cosas malas, y es el momento en que Cristo nos ha dado a nosotros, ¿no? Y en este momento pues hay muchísimas cosas positivas. Yo creo que la comunidad está en un momento, digamos, de gozo, de profundidad en la vida monástica, ¿no? Quizá tampoco el número es el criterio para saber si estamos en el mejor momento o en otro, ¿no? Que seamos menos que hace 50 años, esto no agobia y preocupa. Sí que ocupa en el sentido de que la pastoral vocacional también hay que trabajarla, hay que explicar lo que es la vida benedictina, hay que mostrar a la gente lo que es la vida benedictina, y hay que trascender de los muros para explicar y que la gente conozca y que posibles nuevas vocaciones conozcan lo que es la vida benedictina. Solo tendremos nuevas vocaciones si nos mantenemos fieles a nuestra vocación y si somos fieles a lo que hemos venido a hacer aquí. Si está en peligro la contemplación, nos faltará una base muy importante de la vida cristiana, pensando que la contemplación no es solo exclusiva de los
los religiosos que contemplativos, ¿no? Yo diría que la contemplación es básica para la vida cristiana. Un cristiano que no contemple, por decirlo de alguna manera, que no sea capaz de ponerse ante la divinidad, que no sea capaz de ponerse ante Dios, ante el sagrario, y no sea capaz de esta contemplación, pues va a tener una vida cristiana muy, muy, muy inexistente, ¿no? Porque sin contemplación no hay vida cristiana. Por lo tanto, yo creo que la contemplación no está en peligro. Yo creo que más que en un proceso de extinción, estamos en un proceso de transformación. Quizá no habrá tantos monasterios, quizá no serán tan numerosos, cambiarán como quizá hasta el momento habíamos visto la vida contemplativa, ¿no? Cambiará la vida contemplativa y también necesariamente la del resto de la Iglesia. Hacia 1970, un joven Joseph Ratzinger ofrecía una conferencia que después se transformó en publicación y que contiene algunos párrafos que siguen teniendo vigencia hoy día. El futuro de la Iglesia puede venir, y solo vendrá, de la fuerza de aquellos que tienen raíces profundas y viven de la plenitud pura de su fe. No vendrá de aquellos que solo dan recetas. No vendrá de aquellos que solo se acomodan al instante actual. No vendrá de los que critican solo a los otros y se aceptan a sí mismos como norma infalible. Por eso tampoco vendrá de aquellos que solo escogen el camino más cómodo, los que evitan la pasión de la fe y tienen por falso y superado por tiranía y legalidad todo lo que exige a la persona, lo que le duele, lo que le obliga a renunciar a sí misma. Digámoslo positivamente, el futuro de la Iglesia ha de ser ocupado nuevamente por los santos. El desprendimiento que libera a las personas solo se alcanza por las pequeñas renuncias diarias a uno mismo. Quizás la celebración del milenario de la Abadía de Montserrat pudiera servir como soplo de inspiración para el resto de la Iglesia, a veces tan ensimismada en el propio ego que incluso se le llega a olvidar contemplar algo más que su ombligo. Como sabes, el tema de portada no es el único contenido que trae vida nueva cada semana. En el número 3398 nos encontramos, por ejemplo, la desestimación de la Asamblea Plenaria de los Obispos Españoles de conceder su aval a la Asociación Pública de Fieles Jacuna. También leemos sobre la prohibición del Obispado de Huelva a que una parroquia ofreciera un proyecto pastoral para aterrizar fiducia supplicans y la bendición a parejas en situaciones irregulares. Nos encontramos con la noticia de que las exmonjas de Belorado han tratado de vender lingotes de oro valorados en 130.000 euros. Además, tenemos un extenso artículo sobre la intención de Francisco de dedicar una exhortación a la infancia. Esto y más lo encuentras en el semanario. Considera ahora suscribirte a Vida Nueva para recibir 47 números cada año, además de sus correspondientes suplementos. Tienes toda la información sobre cómo hacerlo en vidanuevadigital.com/suscripciones. El subprior del monasterio de Montserrat, Bernat Juliol, expresaba a la revista su punto de vista en relación a la sinodalidad de este modo. Pues la verdad es que la sinodalidad es una cosa que está muy presente en la vida benedictina, ¿no? En el 29 vamos a celebrar los 1500 años de la fundación de Montecassino, que es el primer monasterio que hizo San Benito. La vida benedictina viene, digamos, del siglo VI, cuando, digamos, la sinodalidad quizá estaba mucho más presente en la Iglesia, ¿no? Por lo tanto, las raíces de la vida benedictina están en esta vida sinodal, ¿no? De hecho, por ejemplo, aquí las grandes decisiones de la comunidad las toma la comunidad. El abad es una figura muy importante de la comunidad, es esencial, es central, es nuclear, pero el abad cuando determinadas decisiones no las puede tomar solo, sino que ya en la misma regla de San Benito dice que las tiene que tomar consultando a la comunidad, ¿no? La vida sinodal, la vida de comunidad están muy relacionadas, ¿no? Y aquí, digamos, pues la sinodalidad es una cosa que está muy presente.
A veces, cuando nos compramos o nos regalan una prenda de ropa, solemos pedir la opinión de alguien que nos sea cercano para contrastarla con la nuestra propia en relación a la imagen que nos devuelve el espejo. En el ámbito eclesial, esa otra opinión puede adquirir el mismo grado de validez que con la ropa, especialmente cuando viene de entornos completamente ajenos a la vida de la Iglesia, porque esas miradas que nos lanzan pueden no estar empañadas por frases hechas o por pensamientos ideológicos subyacentes que se hayan podido generar de puertas para adentro. Veamos, en la década de 1990, un par de monjes budistas pasaron una temporada en la abadía de Montserrat. Uno de ellos se llamaba Genkai Sugimoto, y él y su compañero formaban parte de un grupo mayor de 29 monjes y monjas zen que realizaron experiencias similares en monasterios de distintos países europeos. Sugimoto dijo lo siguiente: «Al comienzo de mi estancia en Montserrat solía pensar, ¿qué gente de buen corazón son estos monjes?». A medida que el tiempo pasaba, comencé a percibir que no eran solo gente de buen corazón, sino también humildes. La humildad, tal como pude ver en sus actividades diarias, parecía importante para ellos como algo más que solo una actitud moral. Fue una preciosa experiencia para mí llegar a darme cuenta de que el Kenjo no Bitoku, o la virtud de la modestia, es capaz de ayudar a hacer a los seres humanos más hermosos y hacer que las relaciones humanas funcionen con mayor suavidad. El abad de un monasterio y el roshi de un centro de entrenamiento zen están establecidos como una autoridad absoluta, pero sus papeles son considerablemente distintos. No sé con exactitud cuál es el papel concreto de un abad. Sin embargo, me parece que a causa de que los monjes son conscientes de su igualdad ante Dios, el modo de vivir del abad no es en esencia distinto del de cualquier otro monje. En contraste, la distancia entre el roshi y el resto de practicantes zen es mucho mayor. A la hora de las comidas, observé y me pregunté si alguien ayudaría al abad a la hora de servirse el desayuno. Sin embargo, no existía esa costumbre en Montserrat. En nuestro centro zen, por otra parte, tenemos una regla de que siempre haya un asistente que cuide del roshi día y noche. Una comunidad que camina junta, donde el abad no es una especie de rey, puede interpelar profundamente incluso a seguidores de otras tradiciones espirituales, como en el caso de Genkai Sugimoto, a quien, por cierto, también le sorprendía que los monjes comenzaran a cenar a las 8:15 y se fuesen a la cama hacia las 9:30. Este budista concluyó que esa debía ser la razón tras el hecho de que muchos monjes tuvieran sobrepeso. Sugimoto y su compañero no han sido, por supuesto, las únicas visitas que ha recibido el santuario de Montserrat a lo largo de 1000 años de historia. Cada año, varios cientos de miles de personas acuden por motivos religiosos y culturales. Nosotros tenemos unos 2,5 millones de visitantes al año, más o menos. Una parte de la gente que viene a Montserrat es por motivos de fe y por motivos religiosos, y evidentemente otra parte de la gente que sube a Montserrat es por motivos no religiosos, ¿no? Porque están en Barcelona y un día vienen de visita a Montserrat por los motivos que sea, pero que no son religiosos. No tenemos que ir a buscar a la gente para hacer trabajo pastoral, es que la gente te viene. O sea, esto no es un problema, es un reto que tenemos nosotros, ¿no? Es cómo hacer que la gente que sube a Montserrat salga de Montserrat con un mensaje que no tenía cuando ha llegado, ¿no? Y que no se esperaba encontrar cuando ha llegado. Lo decimos de que la gente que sube como turista baje como peregrino. Esa situación de que la gente llegue al monasterio y salga de él con un mensaje nuevo que no traía consigo, plantea muchos retos, o tal vez se trate de un mismo reto con diferentes ámbitos de actuación. Si regresamos un momento a la estancia del budista Genkai Sugimoto en la abadía de Montserrat, este decía que había estado participando de la vida de oración de los monjes, acompañándolos en todos los momentos importantes para ellos. Estas eran sus palabras. En el centro de la vida monástica estaban las oraciones que practicaban comunitariamente 6 veces al día. Sin embargo, para ser sincero, me resultaban un poco tediosas, excepto las vísperas, que se centraban en himnos. Durante estos rezos, la gente se ponía de pie y se sentaba repetidamente,
y tan a menudo que no parecía haber tiempo para quedarse dormido ni por un instante. Además, me pareció que no todos los miembros del monasterio eran perfectamente píos. Algunos de ellos se sonaban las narices y bostezaban durante el servicio. Al budista Sugimoto, sin embargo, le impresionó mucho más una celebración de las vísperas en la basílica donde unos 1000 fieles se habían unido a los monjes para rezar cantando. Decía esto: los fieles, que obviamente no se conocían hasta ese preciso instante, estaban unidos a una sola voz en el canto. ¡Qué escena tan espléndida! Pensé que esos fieles seguramente renovarían su fe participando en ese evento comunitario. Fíjate qué dos perspectivas tan diferentes ante un mismo rezo. Seguro que entre los fieles que acudieron a la basílica también habría alguno que estuviera ocupándose de su nariz o abriendo la boca para dejar escapar un bostezo. Sin embargo, la fuerza del conjunto dejó de lado cualquier otra consideración. Y esto me lleva a un par de ideas. La primera me cuestiona acerca de la comunidad pequeña y cómo sus formas pueden o no tener la capacidad de ejercer una influencia positiva. Y en segundo lugar me hace pensar en la tentación de permitirnos una relajación individual cuando los números totales son abundantes, haciendo como que las situaciones pequeñas no existen o como si la mediocridad quedara diluida en el conjunto y no se notase. Aquí el reto está no en ir a buscar a la gente porque ya te viene. El reto está en cómo esta gente que viene, pues les puedes transmitir este mensaje de Cristo, del Evangelio, y que se vayan aunque sea con pequeño toque en el corazón, ¿no? Y aquí está nuestro reto, que tenemos muchas cosas. Yo diría, la primera es la liturgia, ¿no? Que participando en la liturgia de Montserrat, pues como han pasado con tantos santos en la historia, la liturgia de hecho es nuestra función, ¿no? Yo diría, y la celebración eucarística es nuestro instrumento principal para llegar a la gente. Que esto ya solamente no lo compartimos con la gente que está en la basílica, sino que se retransmite por streaming a través de nuestra página web, los domingos a través de la televisión. Otro lado, por ejemplo, yo creo que tenemos otro elemento evangelizador muy importante, que es la escolanía, ¿no? La escolanía de Montserrat, que canta cada día a la Virgen en la basílica 2 veces al día, pues muchísima gente los oye y les toca el corazón, ¿no? Se van. Quizá otros que se pensaban que venían a ver una actuación musical, se van con algo que les ha tocado, ¿no? Les ha llegado este mensaje, ¿no? Esta es otra cosa. Luego estamos trabajando también, por ejemplo, con otros instrumentos que podrían ser más de evangelización comunitaria, que podríamos llamar, ¿no? Por ejemplo, con el Milenario hemos estrenado un videomapping en la basílica, ¿no? Un videomapping que te explica Montserrat, te muestra imágenes de la vida de María, imágenes de la vida de Cristo, y que en el fondo te explica la historia de la salvación, ¿no? Acabamos de inaugurar también un espacio inmersivo debajo de las plazas, que también muestra lo que es la espiritualidad, muestra lo que es Montserrat, lo que es la espiritualidad benedictina y lo que es la espiritualidad cristiana católica, ¿no? Y por lo tanto también esta es una forma de llegar a mucha gente. Y yo diría ya que lo que tenemos en Montserrat, que es lo que nos permite, y digamos la gran baza, por decirlo de alguna manera, que tenemos, es la Virgen, ¿no? Ya incluso antes de ser un monasterio era un santuario. En el 888 ya existía en Montserrat una pequeña ermita dedicada a la Virgen. Por lo tanto, yo diría que aquí la gran evangelizadora es la Virgen. Cuando el monje budista Genkai Sugimoto abandonó el monasterio de Montserrat para regresar a Japón, fue una de esas personas que había llegado a la abadía de un modo y al partir regresó de otro. En aquel momento dejó lo siguiente por escrito. Hay un dicho que dice que no hay ningún puente entre una persona y otra. Sin embargo, creo que fuimos capaces de construir un puente entre país y país y entre religión y religión con el hecho de experimentar juntos una vida monástica común. Fuimos recibidos con calidez y con respeto y después pudimos pasar unos días apacibles en el monasterio. Fuimos también capaces de comprendernos mutuamente a través de la comunicación de corazón a corazón.
Incluso ahora les echo de menos, a ellos y a su modo de vida. No hay duda de que la Iglesia Católica y sus construcciones son magníficos. Más magníficas son, sin embargo, las vidas de esos monjes que se dedican totalmente a su vocación de oración y servicio, renunciando a todas las cosas por el amor de Dios. Es de gran significación que muchas de estas vidas sean vividas por todo el mundo porque tienen influencia, de un modo u otro, en el mundo. Y también nos proporciona esperanza de que están comprometidos con sus actividades en la gran sociedad humana. Sugimoto fue solo una de las cientos de millones de almas que han ido y venido de Montserrat en los últimos 1000 años. Si él, un monje budista, encontró esa palabra, ese gesto que transformó de algún modo su existencia posterior, el cumpleaños milenario de la abadía celebra también todas y cada una de las vidas tocadas por el Evangelio y siembra de esperanza el futuro de tal vez los próximos 1000 años. Aunque cuando llegue ese momento, no podré ser yo quien te informe de ello. Me tendrás que disculpar porque para entonces estaré sentado a la mesa. En los últimos 7 días han ocurrido muchas cosas en la Iglesia y en el mundo. El Arzobispado de Granada investiga abusos y falsos exorcismos que se habrían llevado a cabo en una parroquia a cargo del Verbo encarnado. El pasado viernes 31 de enero, un grupo de entre 50 y 60 personas trató de ocupar el templo de San Miguel Arcángel de Sestao, que llevaba sin utilizarse unos 2 años y medio. El obispo Mark Seitz, presidente del Comité de Migración de los Obispos estadounidenses, carga contra Trump y afirma que cerrar fronteras es una traición a la humanidad. Para no perderte nada de la actualidad de la Iglesia, recuerda visitar vidanuevadigital.com. Bueno, pues llegamos al final del episodio. Espero que te haya gustado. Hemos intercalado parte de la conversación de Bernat Juliol con Vida Nueva con otras perspectivas que nos han ampliado un poco la mirada. En el número de la revista tienes mucha más información al respecto. Además, nos han quedado algunas cosas fuera porque en media hora cabe lo que cabe. Por ejemplo, podríamos haber hablado del benedictino Aaron Raverty, que se preguntaba públicamente si los monjes estaban proponiendo con su estilo de vida un nuevo modelo de masculinidad y género a partir de la regla de San Benito. Sin duda habría mucho que decir al respecto, pero lo tenemos que dejar aquí. Te doy las gracias por acompañarme todo este rato y te invito a que compartas el episodio para que llegue a mucha más gente. Me despido. Te deseo una feliz semana. Nos escuchamos en 7 días. El podcast de Vida Nueva.